La ciencia médica avanza cada día, pero hay casos reales que dejan perplejos incluso a los expertos. Situaciones tan extrañas que parecen imposibles, como sacadas de una película. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 casos misteriosos de la medicina. Por cierto, ya está disponible nuestro podcast catastrófico en la plataforma de Podimo, donde a través de 10 episodios les contaremos las historias más desgarradoras e intrigantes sobre las catástrofes más impactantes de la historia. En la descripción de este video te dejaremos un enlace donde podrás obtener una prueba gratuita de Podimo para que puedas disfrutar de Catastrófico, así como de todo el contenido que Podimo tiene para ti. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Jean Hilliard, la mujer congelada. Era la noche del 20 de diciembre de 1980 en Langby, Minnesota, cuando Jean Hilliard, una joven de 19 años, tuvo un terrible accidente. Su coche volcó en medio de una tormenta de nieve y quedó atrapado. Sin poder encenderlo, decidió salir y caminar en plena ventisca con tan solo un abrigo, un par de guantes y unas botas vaqueras. Esa noche en particular se alcanzaba una temperatura de 30 grados bajo cero. La mujer caminó a oscuras recordando que estaba a unas 2 millas del hogar de un amigo suyo llamado Wally Nelson, pero el clima era tan extremo que apenas si tenía visibilidad, por lo que su caminata era prácticamente un suicidio. Después de caminar entre la nieve por un par de kilómetros, su cuerpo no aguantó más y agotada se derrumbó apenas a unos metros de la puerta de la casa de su amigo. A la mañana siguiente, cuando Wally salió de su hogar, horrorizado, encontró bajo la nieve el cuerpo congelado de la mujer. Estaba congelada, sí, pero de manera inexplicable y sorprendente, Jean aún se encontraba con vida. Por fortuna para ella, su amigo Wally se dio cuenta de esto y como pudo la arrastró hasta el interior de su hogar para intentar resguardarla. Después le pidió ayuda a uno de sus vecinos para llevarla al hospital. Debido a las condiciones del clima y la distancia, esperar una ambulancia habría supuesto todavía perder más tiempo. Pensé que estaba muerta. Estaba tan rígida como una tabla, pero vi burbujas saliendo de su nariz, declaró Wally a los medios tiempo después. Su cuerpo estaba tan congelado que, según declaró el vecino, al cargarla parecía un pedazo de carne congelada. Una vez en el hospital, los médicos no daban crédito a lo que estaban viendo. Jamás se habían topado con un caso tan extremo de congelamiento, y es que para ese punto cualquier otro ser humano ya habría fallecido. Aún así, sin tener precedentes, actuaron para intentar salvar su vida. Se dice que al tratar de ponerle una inyección, la aguja se rompía contra su piel congelada. No podían registrar su pulso y tampoco su presión arterial, pero sabían que estaba viva debido a que sus ojos abiertos y vidriosos todavía reaccionaban a la luz. Cuando finalmente lograron tomarle el pulso, este era de apenas 12 latidos por minuto, y para ponernos en contexto, las cifras normales de una persona son entre 60 y 100 latidos por minuto. Su temperatura corporal era tan baja que el termómetro ni siquiera podía marcarla. Y después de varias horas, con la ayuda de mantas térmicas, almohadillas calientes y cuidado extremo para no dañar más sus tejidos, Jean comenzó a reaccionar. Cuando volvió en sí, lo primero que hizo fue murmurar con dificultad, preguntando por el coche de su padre, que había quedado atrapado en la nieve. A partir de ese momento, su recuperación fue más rápida de lo que cualquier médico hubiera imaginado. En pocas horas, ya podía hablar claramente y estaba perfectamente orientada. No mostraba ni pérdida de memoria ni alteraciones neurológicas, algo que llamó poderosamente la atención de los doctores, pues después de permanecer 6 horas de hipotermia profunda bajo la nieve, las secuelas cerebrales tendrían que haber sido inevitables. En un inicio, los médicos señalaron que era casi seguro que tendrían que realizarle amputaciones por el congelamiento,
Sus dedos, por ejemplo, estaban rígidos, oscuros y sin circulación aparente. Sin embargo, conforme los días avanzaron, la coloración de la piel mejoró, los vasos sanguíneos recuperaron el flujo y los tejidos no mostraron necrosis, por lo que finalmente Jean no perdió ninguna parte de su cuerpo. Permaneció internada durante 49 días en el hospital de Foston. Sus riñones, hígado, pulmones y corazón funcionaban normalmente. La hipotermia no logró dañarlos. Los médicos comparaban este caso con el de otras personas encontradas en condiciones similares ese mismo invierno en Estados Unidos. La mayoría habían muerto a pesar de haber estado mucho menos tiempo expuestos al frío. Cuando fue dada de alta, las únicas secuelas fueron algunos dedos adormecidos y pequeñas ampollas en los pies, lesiones menores que desaparecieron con el tiempo. No volvió a tener complicaciones derivadas de aquel episodio, y años después, Jean relató su experiencia y agradeció a los médicos que la auxiliaron. También agradeció la reacción rápida de su amigo y vecinos y el apoyo de toda la comunidad. Señaló que muchas personas del pueblo estuvieron rezando por ella durante su estancia en el hospital y siempre creyó que esas oraciones habían formado parte de su recuperación. El caso fue documentado en medios médicos y de prensa y todavía hoy se estudia como un fenómeno de hibernación accidental, donde el frío extremo reduce drásticamente el metabolismo y en algunos casos excepcionales permite sobrevivir a situaciones que normalmente serían mortales. En palabras de los propios doctores, lo ocurrido con Jean sigue siendo uno de los episodios más extraordinarios jamás registrados por la medicina. Las voces de A.B. En el invierno de 1984 en Londres, una mujer cuyo nombre se ha guardado en el anonimato comenzó a vivir una serie de acontecimientos tan extraños que parecen sacados de alguna novela de Stephen King. A.B., como se le nombró en el artículo donde se relata su caso, era una mujer casada y ama de casa, con hijos sanos y hasta entonces sin antecedentes médicos importantes. Ella se encontraba leyendo tranquilamente en su casa, cuando de pronto escuchó una voz dentro de su cabeza, que no era la suya. No se trataba de un murmullo, sino de una voz clara y serena que decía: «No tengas miedo, mi amigo y yo trabajamos en el hospital de niños Great Ormond Street y queremos ayudarte». La frase era tan específica que la mujer se estremeció. Había oído sobre ese hospital antes, pero nunca había estado ahí. En ese momento la mujer se preocupó mucho y pensó que tal vez estaba comenzando a perder la razón. Pero después de un breve silencio, aquella voz en su cabeza volvió a hablar. «Para que confíes en nosotros, te diremos 3 cosas que no sabes, pero que podrás comprobar después». Los 3 datos que le revelaron fueron el número de camas del Hospital de Niños Great Ormond Street, en Londres, también el nombre de un templo budista en Inglaterra y el nombre de una calle donde podía encontrar ese templo. A.B. más tarde verificó estos datos y descubrió que eran totalmente correctos, aunque ella no los conocía previamente ni tenía forma de haberlos sabido. A.B. acudió de inmediato a su médico para contarle la situación, y él la derivó con un psiquiatra llamado Ikechukwu Obialo Asuonye, quien le diagnosticó una psicosis alucinatoria funcional y le prescribió medicamentos, además de terapia breve. Para su alivio, en pocas semanas las voces cesaron, y buscando alejarse un poco de su rutina y tratando de olvidarse de todo eso, se fue de vacaciones con su familia, pensando que todo había sido solo un extraño episodio aislado de alucinaciones. No dejó de tomar su tratamiento, pero aún así, las voces eventualmente regresaron. Esta vez ya no eran tranquilizadoras ni cordiales, sino insistentes, incluso alarmantes. Le dijeron con mucha claridad lo siguiente: «Tienes que volver a Inglaterra de inmediato. Algo anda mal en tu cabeza. Necesitas tratamiento médico ya». Además, las voces le dieron una dirección que ella no conocía, con calle y número que ella anotó en un papel. Alterada, regresó a Londres y convenció a su esposo de acompañarla a la dirección que las voces le habían dado. Cuando llegó hasta ahí acompañada de su marido,
que hasta entonces seguía pensando que todo era producto de su imaginación, descubrieron atónitos que la dirección correspondía exactamente a la unidad de tomografía computarizada de un hospital en Londres. Una vez en el lugar, las voces volvieron y fueron aún más concretas. Tienes un tumor cerebral. El tronco encefálico está inflamado. Pide un escáner. Su psiquiatra, al escuchar esta historia, trató de tranquilizarla. No había ninguna razón médica para sospechar de un tumor. Ave no tenía dolores de cabeza ni problemas de visión, tampoco convulsiones o algún otro síntoma neurológico típico. Un escáner cerebral era un procedimiento caro y no parecía tener justificación clínica. Aún así, para tratar de calmar la ansiedad de su paciente, el doctor decidió solicitar la prueba, solo para demostrarle que aquello no tenía ningún sentido. En un inicio, su petición fue rechazada, ya que la unidad de radiología no veía razones para autorizar el examen. Pero la insistencia de Ave y la presión de su médico lograron que finalmente le dieran una cita. El primer estudio, realizado en abril de 1984, mostró una imagen sospechosa. Se ordenó entonces un segundo estudio, esta vez con contraste, en mayo del mismo año. Ahí se reveló algo tan inquietante como inesperado. Una gran masa ocupaba la región frontoparafalcina izquierda, extendiéndose hacia el lado derecho. Todo apuntaba a un meningioma, un tumor cerebral generalmente benigno, pero que, por su tamaño y ubicación, podía llegar a ser mortal si no se extirpaba. El neurocirujano a cargo, sorprendido por la ausencia total de síntomas clínicos en la paciente, se reunió con ella y con su familia. Les explicó la gravedad de la situación y propuso una cirugía inmediata. Lo más curioso es que, según relató la propia paciente, las voces que antes habían sido tan insistentes ahora permanecieron en silencio, como si de alguna manera estuvieran dando su aprobación al procedimiento. La cirugía se realizó en mayo del 84. Durante horas, los cirujanos trabajaron para extraer el tumor de aproximadamente 6.5 por 4 centímetros. La cirugía, afortunadamente, fue todo un éxito. Tal vez lo más sorprendente de esta historia es que cuando Ave despertó después de la cirugía, volvió a escuchar aquellas voces dentro de su cabeza. Todo lo que dijeron fue: "Nos alegra haberte ayudado. Adiós". Después de esa frase, jamás las volvió a escuchar. Como dije, esta historia parece basada en una novela o en una película. Sin embargo, el caso fue publicado en el British Journal of Psychiatry. Los médicos concluyeron que se trataba de un fenómeno único, unas alucinaciones que no solo eran coherentes y estructuradas, sino que dieron información verificable del mundo real, y en última instancia, le salvaron la vida a la paciente. Ave narró más tarde su historia en una conferencia, donde algunas personas del público incluso sugirieron que tal vez se había tratado de una comunicación psíquica benevolente, de extraterrestres o incluso de ángeles que llegaron a ayudarla. Los más escépticos opinan que tal vez su cerebro de alguna manera se dio cuenta del tumor e inventó estas voces para poder ayudarse a sí mismo. Algo que, de ser cierto, no deja de ser tremendamente sorprendente. Gloria Ramírez, la dama tóxica. Este es probablemente el caso más conocido en toda la lista, pero no podíamos dejarlo fuera al tratarse de uno de los casos médicos más extraños de los que se tenga registro. Era la noche del 19 de febrero del año 1994, cuando los paramédicos llegaron a la casa de Gloria Cecilia Ramírez, una mujer de 31 años, madre de 2 niños e infectada por un cáncer cervical bastante avanzado. Gloria luchaba contra náuseas y palpitaciones, respiraba pausadamente, señal de que su cuerpo estaba al límite. La trasladaron al Hospital General de Riverside, donde ingresó al área de urgencias a las 20:15 con respiración superficial, ritmo cardíaco acelerado y confusión casi total. El equipo médico actuó sin pérdida de tiempo. Le administraron sedantes como diazepam, midalozam y lorazepam para tratar de calmar su arritmia. Pero cuando no respondió al tratamiento, intentaron desfibrilarla. Fue en ese momento cuando el ambiente dio un giro completamente inexplicable.
La piel de Gloria se comenzó a cubrir de un brillo aceitoso y desprendió un aroma muy peculiar, una mezcla entre ajo y algo afrutado que parecía salir de su boca. La enfermera Susan Kane extrajo sangre mediante una jeringa y percibió un olor tan fuerte a amoníaco que la hizo estremecer. Además, notó partículas amarillentas flotando en la muestra de sangre. Esto era tan inusual que la enfermera llevó de inmediato la muestra a la doctora residente Julie Gorchinsky, quien la observó para después desplomarse en segundos, cayendo al suelo con violentas convulsiones. Detrás de ellas, la terapeuta respiratoria Maureen Welch también cayó abruptamente en medio de espasmos. Y así, el caos se desató. El personal empezó a desmayarse, uno por uno. Todos mostraban los mismos síntomas: náuseas, respiración dificultosa y malestar generalizado. Los pacientes y el personal fueron evacuados, algunos trasladados al estacionamiento. Y tras 45 minutos de RCP y desfibrilación sin éxito, Gloria Ramírez fue declarada muerta a las 20:50 horas, víctima de insuficiencia renal por su cáncer terminal. Mientras tanto, 23 trabajadores del servicio de urgencias se enfermaron, 5 fueron hospitalizados y la doctora Gorchinsky llegó a pasar 2 semanas en la unidad de cuidados intensivos con complicaciones como hepatitis, pancreatitis y necrosis en las rodillas. Se pensó en la posibilidad de que todo esto fuera provocado por una histeria colectiva, pero las convulsiones y síntomas físicos graves inclinaban la balanza hacia lo inexplicable. El Departamento de Salud de California entrevistó a 34 miembros del personal. Hallaron que los más afectados eran quienes trabajaron directamente con ella, manipulando sus líneas intravenosas, estando a menos de 1 metro y con una clara predominancia entre mujeres. No obstante, todos tenían análisis de sangre normales después de la exposición. Ante el desconcierto, formaron un equipo con el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, que publicó en el Forensic Science International la explicación más coherente sobre este caso hasta el día de hoy. Gloria, desesperada por el dolor, había usado dimetisulfoxido, o el DMSO, como remedio casero. Este gel, que huele a ajo y brilla como aceite, se utilizaba como una especie de antiinflamatorio. Su insuficiencia renal habría evitado eliminarlo de su cuerpo, y así los paramédicos, al suministrarle oxígeno, podrían haber convertido el DMSO en dimetisulfona, también conocido como DMSO2, que cristalizó en su sangre. Luego, la desfibrilación habría generado una reacción que lo transformó en dimetisulfato, o sea, DMSO4, un gas altamente tóxico. Y así, al liberarse en el aire, intoxicó al personal. Esta teoría se convirtió en la aceptada oficialmente por el forense de Riverside y es tema de libros de medicina forense incluso hasta la actualidad. La familia de Gloria, sin embargo, la rechazó por completo. Ellos señalaban errores en la autopsia y la manipulación de sus órganos que impidieron llegar a una conclusión más clara. Su cuerpo fue retenido durante más de 10 semanas antes de ser entregado a la familia. Las autoridades sanitarias consideraban que podría representar un riesgo biológico, por lo que fue aislado y sometido a protocolos especiales. En ese tiempo se practicaron varias autopsias, una por el forense del condado, otra por un equipo independiente y una más por el Departamento de Salud de California. Los resultados fueron contradictorios y algunos órganos, incluido el corazón, fueron destruidos durante los análisis, lo que provocó la indignación de sus familiares. El aislamiento, la demora y las condiciones de almacenamiento hicieron que el cuerpo se descompusiera rápidamente, y cuando finalmente fue liberado, estaba en un estado avanzado de deterioro y fue sepultado en una tumba sin nombre en el Hollywood Memorial Park en Riverside. Gloria Ramírez fue apodada como la Dama Tóxica y su caso ha sido contado en una infinidad de documentales, programas de misterio y canales de YouTube, aunque muchos suelen pasar por alto la explicación científica, que al menos para nosotros no le quita el impacto a esta historia, pues la serie de sucesos ocurridos no dejan de ser profundamente inquietantes. Y así, este caso se mantiene como uno de los episodios más extraños y perturbadores en la historia médica moderna.
Hola, si el contenido te está gustando, por favor apóyanos dejando un like y suscribiéndote a nuestro canal o siguiendo el podcast en cualquier plataforma que sea de tu preferencia. Recuerda que esto nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y si lo compartes con un amigo o dejas un comentario, sería un plus que te vamos a agradecer bastante. También recuerda que nuestro nuevo podcast Catastrófico tiene nuevo episodio cada lunes a través de la plataforma de Podimo, donde estamos de forma exclusiva y donde cada semana te platicamos una catástrofe que llevó muchas vidas al punto final de la peor manera posible. Son episodios que tienen un estilo de documental y honestamente le echamos muchas ganas y creemos que es de las mejores cosas que hemos producido en toda la historia de Mundo Creepy. Así que si quieres te dejamos el enlace para que puedas ir y suscribirte ahora mismo a Podimo. Muchas gracias por tu apoyo. Carolina Olson, la bella durmiente de Ogno. En la isla de Ogno, frente a la costa oriental de Suecia, vivía Carolina Olson, nacida el 29 de octubre de 1861. Ella llevaba una vida tranquila y perfectamente normal junto a su familia, al menos hasta una fría tarde de febrero de 1876, cuando tenía 14 años. Ese día, mientras volvía caminando de la escuela, Carolina resbaló en el hielo y se golpeó en la cabeza. Después de levantarse sin mayor inconveniente, siguió su camino y llegó a casa. 4 días después, se quejó de un extraño dolor de muelas. Su familia, que era gente sencilla y supersticiosa, como muchos en la Suecia rural de aquellos años, murmuraron que tal vez podían ser cosas de brujería. Lo único que hicieron fue mandarla a la cama para que descansara, pues seguro a la mañana siguiente se iba a sentir mucho mejor. Pero a la mañana siguiente, Carolina no despertó. No estaba muerta, solo estaba dormida. Pero por más que lo intentaban, no lograban hacer que despertara. Pasaron las horas, los días y las semanas, y ella no podía despertar. Su padre, un humilde pescador, no tenía los recursos para pagarle a los médicos, así que recurrieron a la comadrona del pueblo y a los consejos de los vecinos. Su madre empezó a alimentarla a la fuerza con leche mezclada con agua azucarada. Esto lo hacía a cucharadas para que no muriera. Cuando por fin la revisó un doctor, pagado por los vecinos, este escribió en una revista médica escandinava pidiendo ayuda a sus colegas, pues nunca antes había visto un caso similar. Había detalles un tanto extraños con el sueño de Carolina. Su cabello y sus uñas apenas parecían crecer de vez en cuando. La chica, en ocasiones, se incorporaba levemente y murmuraba cosas, mayormente oraciones infantiles, aprendidas de memoria. En 1892, 16 años después de caer en aquel sueño, la internaron en el hospital de Oskarshamn, donde la sometieron a terapia de electroshocks. Pero Carolina ni siquiera así reaccionó. La dieron de alta el 2 de agosto de 1892 sin mejoría. Y así, Carolina volvió a su casa en Ogno. En 1904 murió su madre y su familia contrató a una cuidadora para hacerse cargo de la casa y del cuidado de Carolina. Un año más tarde, al morir uno de sus hermanos, Carolina, inmóvil y sin abrir los ojos, comenzó a llorar, como si fuera consciente de lo que estaba pasando a su alrededor. La mañana del 3 de abril de 1908, su cuidadora oyó golpes y sollozos en la habitación de arriba. Subió corriendo y encontró a Carolina de pie, vacilante, llorando y con la piel pálida y los ojos deslumbrados por la luz. Habían pasado 32 años y 42 días desde que se acostó por aquel dolor de muelas. Cuando llegaron sus hermanos no los reconoció. Todos eran ahora adultos. Apenas podía hablar. Le costaba articular palabras. Sin embargo, en cuestión de días, mostró algo imposible. Aún sabía leer y escribir perfectamente. Recordaba sin tropiezos lo aprendido en la escuela. Y su rostro, de hecho, parecía el de una mujer de 20 y tantos, y no de 46, como era en el momento. La noticia corrió por Europa y llegó hasta los Estados Unidos. En Estocolmo, psiquiatras la examinaron y concluyeron que conservaba las mismas facultades que antes del letargo. El caso atrajo también la atención de Harald Froderström, un psiquiatra de mirada escéptica, quien la visitó en 1910 y 2 años después publicó un estudio sobre su caso. En este dejó claro que nadie puede dormir por décadas sin morir de hambre. Su hipótesis fue que Carolina padeció un estupor catatónico prolongado
interrumpido por despertares ocasionales de dolor, pena o rabia, y que la dinámica del hogar, como su madre sobreprotectora, mantuvieron esta puesta en escena involuntaria. Básicamente lo que explicó es que el padecimiento de Carolina no era físico sino mental, y que inconscientemente decidió evadir el mundo, aprovechando la sobreprotección de su madre. Una explicación que ha dividido las opiniones tanto del público como de la comunidad médica. Carolina Olson no volvió a caer en un sueño similar. De hecho, discretamente vivió en Ogno hasta su muerte el 5 de abril de 1950 a los 88 años. La historia de la Bella Durmiente de Ogno ha sobrevivido al tiempo, convirtiéndose en un enigma no solo médico, sino de la historia misma. Phineas Gage, el hombre de la barba de hierro. El 13 de septiembre de 1848, en Cavendish, Vermont, un joven capataz de ferrocarril llamado Phineas P. Gage, de apenas 25 años, se convirtió, sin quererlo, en uno de los pacientes más famosos en la historia de la medicina. Gage era conocido como un trabajador competente, responsable y respetado por todos sus compañeros. Esa tarde estaba supervisando la voladura de una sección rocosa para abrir paso a las vías del Rutland and Burlington Railroad. Su tarea consistía en rellenar un agujero con pólvora, añadir arena y compactarla con una barra metálica para preparar la detonación. Esta barra medía 1.10 metros de largo, 3.2 centímetros de diámetro y pesaba unos 6 kilos. Además, era puntiaguda en uno de los extremos. El accidente ocurrió apenas en un instante. Según los testimonios, Gage se distrajo y no colocó la arena antes de apisonar la carga. Y así, el roce de la barra directamente contra la pólvora produjo una chispa, lo que llevó a una explosión inmediata. La pesada barra salió disparada como un proyectil de cañón, entrando por la mejilla izquierda de Phineas, atravesando su cráneo por detrás del ojo y saliendo por la parte superior del cráneo, cayendo a varios metros de distancia, manchada de sangre y tejido cerebral. Los obreros quedaron paralizados de horror. Nadie podía sobrevivir a algo así. Pero Gage no murió. De hecho, nunca perdió la conciencia, pues apenas segundos después del estallido cayó de espaldas convulsionando, pero enseguida comenzó a hablar con claridad pidiendo ayuda. Lo trasladaron en carreta hasta el hotel del pueblo y ahí esperó al médico. Cuando el doctor John Martin Harlow, el principal testigo clínico del caso, llegó al lugar, Phineas lo recibió sentado en una silla y con la calma de un hombre que acababa de cortarse un dedo le dijo: «Doctor, aquí hay trabajo para usted». Tenía el rostro cubierto de sangre, el ojo izquierdo destruido y una herida abierta que dejaba ver parte del cerebro, pero este hombre seguía lúcido. Harlow limpió como pudo la herida, detuvo la hemorragia y aplicó apósitos. En los días siguientes, Gage desarrolló fiebre, delirios e infección, pero contra todo pronóstico, no murió. En menos de 2 meses, el hombre atravesado por una barra de hierro de más de 1 metro ya estaba caminando, hablando y aparentemente completamente recuperado. Su caso fue relatado en revistas médicas y científicas. Se difundió con un milagro médico que nadie podía explicar. Sin embargo, lo extraño no quedó solo ahí, pues los amigos y los familiares del hombre comenzaron a notar que Gage ya no era Gage. Antes del accidente era descrito como un hombre cordial, responsable y equilibrado, pero ahora era irritable, impulsivo, grosero e incluso blasfemo. Mostraba arranques de ira, no podía organizar planes a largo plazo y parecía completamente incapaz de mantener la disciplina en su trabajo. Su personalidad había cambiado de manera radical. Estos cambios, documentados por Harlow y otros testigos, se convirtieron en la primera evidencia científica de que los lóbulos frontales del cerebro están relacionados con la personalidad, la toma de decisiones y el control de las emociones. Tras recuperarse físicamente, Gage exhibió durante un tiempo en ferias y museos ambulantes junto con la barra que casi lo mata, cobrando entrada a quienes quisieran verlo. Y más tarde, cerca de 1852, viajó a Chile, donde trabajó durante varios años como conductor de diligencias, un empleo que exigía una gran destreza física y mental.
En 1859 volvió a Estados Unidos para vivir con su madre y su hermana en San Francisco, pero su salud a partir de este punto comenzó a deteriorarse. El 21 de mayo de 1860, tras sufrir una serie de convulsiones epilépticas relacionadas con su antigua lesión, Phineas Gage murió a los 36 años de edad. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio Lone Mountain, aunque años después el Dr. Harlow logró recuperar su cráneo perforado y la famosa barra de hierro. Ambos se conservan hasta hoy en la colección del Museo de Anatomía Warren, que no tiene relación con Ed y Lorraine Warren, de la Universidad de Harvard, donde son contemplados por miles de estudiantes y visitantes como reliquias de uno de los episodios más extraordinarios de la medicina. El caso de Gage ya es un clásico en todas las clases de neurología, pues demostró que una herida devastadora en el cerebro puede no solo no ser mortal, sino también alterar de raíz lo que nos hace, más en el fondo, quienes somos en realidad. Brooke Greenberg, la niña que no envejecía. Brooke Greenberg fue una chica de Baltimore, Estados Unidos, que se convirtió en un enigma viviente para la medicina moderna. Cuando Brooke nació en 1993, nada hacía sospechar de algo fuera de lo común. Fue un bebé prematuro, pequeño, pesó alrededor de 1.8 kilogramos y tenía un problema en la cadera que requirió cirugía. Pero luego de eso pareció recuperarse con normalidad. Sus padres, Melanie y Howard, la llevaron a casa con la esperanza de verla crecer sana. Tenían otras hijas mayores y, como cualquier familia, esperaban que Brooke creciera a su propio ritmo. Sin embargo, ese ritmo se detuvo casi por completo después de su primer año de vida. Mientras que sus hermanas seguían creciendo, Brooke parecía atrapada en el cuerpo de un bebé. Al cumplir 4 o 5 años, Brooke apenas había crecido un poco más que al nacer, y luego simplemente dejó de crecer por completo. Sus padres se dieron cuenta de que algo andaba mal. Su hija seguía teniendo la apariencia y las necesidades de un bebé de meses, aunque ya era una niña de preescolar. Brooke nunca aprendió a hablar, mantuvo sus dientes de leche sin que le salieran dientes permanentes y necesitaba pañales y cuidados como los de un infante. Cuando tenía 16 años, medía unos 76 centímetros y pesaba 7 kilos, similar a un niño de año y medio. Los padres de Brooke peregrinaron por innumerables especialistas buscando respuestas, pediatras, endocrinólogos, genetistas, pero nadie encontraba la causa de su condición. Todos los exámenes salían normales, su ADN no mostraba anomalías conocidas, sus cromosomas eran los de una niña común. Los médicos estaban desconcertados, nunca antes habían visto un caso similar. Ante la falta de diagnóstico, los investigadores empezaron a llamar al caso de Brooke como el síndrome X, básicamente reconociendo que se trataba de un síndrome completamente desconocido. Mientras tanto, Brooke enfrentaba otros problemas de salud. Tenía que ser alimentada por una sonda, porque su esófago era tan pequeño que la comida sólida podía obstruirlo. Sufrió de múltiples crisis médicas a lo largo de su vida. A los pocos años tuvo una úlcera en el estómago, más adelante un episodio parecido a un derrame cerebral, y en una ocasión los doctores incluso le detectaron un tumor en el cerebro. Pero para sorpresa de todos, cuando iban a tratar ese tumor, este había desaparecido inexplicablemente. Cada año que pasaba, Brooke seguía con la mente y el cuerpo de un bebé. Sonreía, hacía sonidos, pero no articulaba palabras, ni mostraba un desarrollo mental acorde a su edad. Era cariñosa y disfrutaba de música infantil. Sus padres la querían tal cual era. Aunque fuera difícil, decían que para ellos Brooke estaba bien así. Tenía que haber algún motivo para su existencia especial. Fuera de todo pronóstico, Brooke Greenberg vivió hasta los 20 años, falleciendo en 2013 por complicaciones pulmonares, sin haber crecido ni envejecido jamás. Su muerte fue un duro golpe para sus padres y familiares, pero también dejó muchas preguntas a la ciencia. Investigadores de prestigiosas instituciones como el Hospital Johns Hopkins y el Hospital Mount Sinai estudiaron su caso incluso después de fallecida. La gran esperanza era que Brooke tal vez ocultaba entre sus genes la clave de la juventud eterna, que tal vez de alguna forma su cuerpo tenía apagado el reloj biológico. De haber descubierto este secreto,
quizás se podría entender mejor por qué envejecemos o cómo tratar enfermedades relacionadas con la edad, como el Parkinson o el Alzheimer. Lamentablemente, hasta ahora, no se ha encontrado esa respuesta. Los genetistas no hallaron mutaciones evidentes que explicaran su condición única. El síndrome X sigue siendo el nombre para este padecimiento del que no se sabe prácticamente nada, pero que si alguna vez se logra descifrar, podría cambiar el mundo para siempre. Stan Larkin, el hombre con el corazón en una mochila. Stan Larkin era un adolescente atlético de Michigan y con una gran pasión por el básquetbol. En 2007, cuando tenía apenas 16 años, durante un partido, él se desplomó sin previo aviso. A primera vista parecía un simple desmayo, pero los estudios posteriores revelaron una sentencia devastadora. Stan padecía miocardiopatía dilatada familiar, una enfermedad genética que agranda y debilita el corazón hasta dejarlo incapaz de bombear sangre. Como se trataba de un padecimiento que podía ser hereditario, toda la familia se hizo estudios y se descubrió que su hermano Dominic también lo padecía. En cuestión de años, su músculo cardíaco había envejecido como el de un anciano. Los doctores habían sido claros: la única solución real era un trasplante de corazón. El problema es que los trasplantes no llegan rápido. Pueden pasar meses o años en la lista de espera y Stan ya no tenía tiempo. Para 2014, su corazón estaba demasiado dañado y cada latido ya era insuficiente. Los médicos de la Universidad de Michigan, encabezados por el Dr. Jonathan Haft, decidieron intentar algo que hasta ese momento se había probado pocas veces fuera de un hospital: el que se utilizara un corazón artificial. En noviembre de 2014, los cirujanos abrieron su pecho, extrajeron completamente el corazón enfermo y en su lugar conectaron un dispositivo mecánico que asumía la función de bombear sangre. El SynCardia, que era el nombre del dispositivo, estaba compuesto por 2 cámaras de plástico que actuaban como ventrículos artificiales, movidos por aire comprimido que entraba a través de tubos en su abdomen. Por su tamaño, no podía quedarse dentro del cuerpo. La máquina que lo hacía funcionar tenía que estar en el exterior, dentro de una mochila que pesaba 6 kilos. En esa mochila, con baterías y bombas neumáticas, estaba ahora su nueva fuente de vida. Desde entonces, Stan vivió algo que parece ciencia ficción: sobrevivir sin un corazón dentro de su pecho. El aparato bombeaba unos 9 litros de sangre por minuto, suficiente para mantenerlo consciente, en movimiento y con energía. Al principio confesó que sentía un miedo constante: dormir con la mochila al lado, ducharse, caminar por la calle. Cualquier fallo significaría su muerte instantánea. Pero poco a poco aprendió a confiar en ese zumbido mecánico y en el latido artificial que lo acompañaba todos los días y todas las noches. Lo sorprendente es que Stan no se limitó solo a sobrevivir. Volvió a practicar deportes con sus amigos, caminaba, conducía y llevaba una vida bastante activa. Durante 555 días, o sea 17 meses, Stan vivió con la mochila pegada a su espalda, funcionando como su motor vital. El caso atrajo atención mundial: la imagen de un chico delgado, con tubos saliendo de su torso y una mochila en la espalda que contenía su corazón, parecía sacada de una novela futurista. Finalmente, en mayo del año 2016, llegó la llamada que tanto esperaba. Un donante compatible estaba disponible. Stan fue sometido a una nueva cirugía para recibir un corazón biológico real. El trasplante fue exitoso y apenas 2 semanas después decía sentirse más fuerte que nunca, con energía renovada, sin tener que cargar la mochila que había sido su vida durante casi 1 año y medio. El caso de Stan Larkin quedó registrado como uno de los más extraordinarios de la cardiología moderna. Hasta entonces, muchos pacientes con corazones artificiales estaban condenados a permanecer conectados a máquinas enormes dentro de hospitales, pero Stan demostró que era posible vivir afuera, jugar, reír, abrazar a la familia y hasta encestar en una cancha con un corazón de plástico que estaba colgado en su espalda. Y por si se lo preguntan, su hermano también pudo obtener un trasplante de corazón y no necesitó llevar un dispositivo como el de Stan.
Este caso, a diferencia de los otros que hemos presentado, no se trata de un padecimiento, un accidente extraño o una condición inexplicable, sino de una impresionante historia sobre lo que la medicina moderna ha logrado hacer. Y aprovechando el tema, si podemos usar la difusión de nuestro humilde canal de misterios para esto, quisiéramos recordarles la importancia de ser donante de órganos, pues tu corazón podría salvarle la vida a alguien más cuando tú ya no lo necesites.